menos laboral. En primer lugar, y en el marco de lo que fue el tratamiento de la ley Bases, comunicarles que el costo del operativo de seguridad de Policía Federal fue de 55.357.000 pesos, de los cuales 13.613.000 pesos corresponden a daños en el equipamiento de la fuerza que utilizó para reprimir a los violentos, como por ejemplo, bueno, lo han visto ustedes en los diferentes medios de comunicación, daños al camión hidrante, escudos de la policía, vallas, patrulleros, etc. Además, eso es de Policía Federal, además el operativo de Prefectura Naval fue de 32.709.000 pesos y de Gendarmería Nacional fue de 42.639.000 pesos. El costo total del operativo, en lo que a nosotros respecta, por supuesto, fue de 130.706.000 pesos. Y en este sentido, el Gobierno Nacional y, por supuesto... Adelante, adelante. ¿Qué pasó? ¿No le sonó el despertador hoy? Qué raro, Jaime, vos llegás siempre a horario. Hay que alejarse de las chicas. Hay que alejarse, Jaime. En este sentido, el Gobierno Nacional, y como decía, con el fin de cuidar los recursos de los ciudadanos, hizo su presentación a la justicia para intimar al MST, al PTS, Barrios de P y a Movimiento Evita a pagar el costo del operativo policial que tuvo lugar a causa de los violentos ataques que sus propios militantes provocaron. Repito, el costo total, 130.706.000 pesos, por supuesto siempre hablando de la esfera nacional, o sea, de las fuerzas federales. En otro orden de cosas, destacar la visita de la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, a El Salvador, para conocer de cerca el régimen de tolerancia cero del exitoso presidente Bukele. La ministra visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel de máxima seguridad más grande del continente, donde están presos 40.000 terroristas bajo un fuerte régimen de excepción, y también visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde forman las fuerzas de aquel país. Esta tarde, 21:45, hora argentina, va a reunirse precisamente con el presidente salvadoreño. En los últimos 2 años, a partir del régimen de excepción, el país centroamericano recuperó el 80% de su territorio, que estaba a merced de los violentos, redujo la tasa de homicidios, pasó de 106 homicidios cada 100.000 habitantes a 2,4 el año pasado, por debajo del promedio mundial, y además, como consecuencia de este desplome del crimen, creció un 48% el turismo y se expandió, por supuesto, como consecuencia también el comercio allí en El Salvador. La Argentina sigue, por supuesto, el ejemplo de Bukele de erradicar el narcoterrorismo. Por último, y le doy paso a las preguntas, destacar las estimaciones sobre la economía argentina que hizo el Fondo Monetario Internacional en su último reporte, donde básicamente destaca el plan de estabilización que está llevando adelante el presidente Milei, siempre refiriendo, por supuesto, al ancla fiscal y a la corrección de los precios relativos. Ancla fiscal, como decimos siempre, esto de respetar a rajatabla el equilibrio de las cuentas públicas. Bien, nada más, los dejo libres para que me hagan las preguntas que consideren. Miguel. Manuel, buen día. Miguel Nicolich para Radio Rivadavia. ¿Es cierto que el presidente Javier Milei está preparando, junto con José Luis Esper, un desembarco en la provincia de Buenos Aires, un acto muy parecido al que protagonizó en el Luna Park? Y después, ¿es cierto que quedaría en tus manos próximamente la agencia TELAM de otra forma, de otra manera? Y si es así, ¿con qué características? ¿Cuál sería el plan? Gracias. Bueno, la primera pregunta, no, al menos no tengo no hay detalles, no hay nada confirmado, por lo tanto no puedo avanzar. Bueno, la idea, por supuesto, es tener claramente presencia en todas las provincias, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero de todas maneras, en cuanto haya alguna novedad, te voy a
se los voy a comunicar, por supuesto. Con respecto, no, a ver, la jefatura de gabinete, quien tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse, de la mano, por supuesto, de su jefe, de la mano de su titular, de Guillermo Francos, y efectivamente todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien le corresponda por una cuestión de competencias. Ergo, digamos, efectivamente, Telam, contenidos, medios públicos, etcétera, pasan a depender de comunicación, área en la cual soy responsable. El plan sigue siendo exactamente el mismo. El de Telam es efectivamente su cierre y, bueno, el de los medios públicos, por supuesto, dependemos de la decisión que tenga el Congreso con respecto a ello, pero, como digo siempre, nuestra decisión es que todas las empresas públicas sean, efectivamente, transiten el camino de la privatización. Eso no te estoy diciendo, por supuesto, ninguna novedad, pero efectivamente todo lo que dijimos que íbamos a hacer, vamos a hacer dentro de lo que te permite la política, de lo que te permite la ley. Vamos a avanzar en todo lo que... Exactamente, Telam también, pero ya te digo, está en proceso se está desmantelando desde el día que lo anuncié. Hola Manuel, ¿qué tal? Juan Pablo ¿Cómo Peralta, andás? para Concierto, El Litoral y Fénix, Buenos Aires. Habías hecho alguna salvedad sobre el tema de lo que había comunicado el FMI y sobre eso te quería consultar, que aseguró que la inflación iba a bajar 140%, según los cálculos que estiman, interanual, pero calculó una recesión que será más alta que la proyectada, que iba a ser de 2,75 y subiría a 3,5%. Ya otras veces me has dicho, bueno, son datos que tiene un organismo, no tiene nada que ver con nosotros. Pero yo te pregunto, el gobierno, más allá de lo que diga el fondo, ¿comparte que esa demanda, como dice el comunicado, se puede contraer, o se ha contraído, mejor dicho, marcadamente, y que como habrá más ajuste esto podría llegar a empeorar? Hablo de la recesión. No, a ver, vamos por partes. Nosotros, las estimaciones que ha hecho siempre el Fondo Monetario, como cualquier otro organismo multilateral, por supuesto que no nos corresponden y que no las hacemos nosotros. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí las respetamos y de hecho las he mencionado, no es la primera vez que las menciono, digo, las he mencionado, incluso he mencionado el Banco Mundial también. Lo que no quita que son proyecciones de terceros. Una vez creo que con vos incluso hablamos de alguna declaración que hubo del fondo de fechas sobre el levantamiento del cepo. Bueno, efectivamente son cuestiones que corren, en este caso, del propio organismo, pero sí con entusiasmo. Digamos, el presidente tuvo 3 encuentros con Kristalina Georgieva en el marco del G7. Por supuesto, una fue la reunión bilateral propiamente dicha y después ha tenido 2 encuentros informales y lo cierto es que en todas el Fondo Monetario mostró, bueno, Kristalina Georgieva como titular del fondo mostró optimismo por lo que ocurre en la Argentina. Bueno, imagínate, el Fondo Monetario, si con alguien hemos sido incumplidores seriales, fue con el Fondo Monetario a través de nuestros últimos 60 o 70 años de relación con el organismo. Y ver cómo se van cumpliendo las metas y cómo nos encaminamos a un nuevo acuerdo, por supuesto que es prometedor, y por fin respetar, no solo cumplir con las metas propiamente impuestas o marcadas en el acuerdo original que estamos rediscutiendo, sino también cuestiones bastante básicas para la sostenibilidad de la economía de un país, como es en el caso de Argentina el superávit fiscal. Así que la verdad es que más allá del número y de que haya una baja en la previsión de la inflación anual, que bajó, entiendo, del 150% al 140%, más allá de ese detalle numérico o del impacto que va a tener la actividad este año en virtud de la corrección que estamos haciendo, no son más que números y lo interesante me parece es que el camino es el correcto y que todos coincidimos en que ese norte que estamos buscando es efectivamente el correcto. O sea, por sí o por no, diría un ex candidato. O sea, no va a haber más recesión. Eso no hay que decirlo más, por sí o por no, mirá que muy bien no le fue. Pero, perdóname, repetime, me quedé en el recuerdo del Entonces, por sí o por no prevén ustedes, olvidemos del fondo, que haya más recesión.
No, a ver, nosotros lo dijo el presidente y lo dije yo en varias conferencias. Entendemos que el punto más bajo de la famosa B, digamos, el punto más bajo de actividad, ya pasó y empezamos a ver algún semáforo verde, todavía con enorme camino por recorrer, por supuesto, y claramente que este ha sido un año, o va a ser un año, o va a terminar siendo un año, por supuesto que cuando lo mires de punta a punta va a ser un año de retracción económica, no cabe ninguna duda, de hecho son los números que estamos viendo. Te repito, siempre cuando hacemos este análisis hay que ver la película completa y entender desde qué tan altas eran las llamas en el infierno en el que nos encontrábamos el 10 de diciembre y del que estamos tratando de salir. Sí, buenos días, Estela Gárnica de A24, Manuel. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, hablando del Fondo Monetario, de esta reunión que tuvo Milei con Georgieva en Italia en el marco del G7, ¿qué es lo que está negociando? ¿El gobierno le va a presentar un proyecto para salir del cepo teniendo en cuenta que el actual programa vence el 30 de junio? ¿Qué va a pasar después de ese día? Gracias. Bueno, a ver, son cosas que todavía se están, por supuesto, las conversaciones se iniciaron la semana pasada, entiendo, sí, creo que a principios de la semana pasada, la verdad que ahora no tengo la fecha en mi memoria, y efectivamente lo que vamos a plantear, a diferencia de lo que se venía haciendo en la Argentina, es un plan de largo plazo donde podamos especificar. El norte todo el mundo lo conoce, digamos que básicamente es un país absolutamente distinto al que conocíamos en términos económicos y en términos de libertades, pero empezar a marcar las diferentes metas que vamos a ir teniendo a lo largo del proceso, del largo proceso que se viene por delante. Así que no, detalles todavía no hay, porque precisamente es parte de la discusión y parte del debate. Cuando estén, obviamente se los vamos a comunicar, probablemente se lo enteren ustedes antes de que yo se los comunique. Bueno, pero es efectivamente lo que estamos diciendo. Nosotros en lo que no compatibilizamos muchas veces con ustedes y con todo el que intenta ponerle una fecha a ese fin del cepo, es que, como también lo dijo el presidente en muchas oportunidades, nosotros dependemos de muchas decisiones que son libres de la gente, del mercado. Entonces, especificar una fecha de levantamiento del cepo va en contra de lo que nosotros efectivamente hacemos, porque nosotros al dar más libertad cada vez depende menos de nosotros. Lo que sí te puedo decir es que hasta que nosotros no tengamos resuelto el patrimonio del banco o las cuentas del Banco Central, no podemos levantar el cepo. Por supuesto estamos muy cerca de que eso ocurra. Cuando ocurra, el cepo habrá sido parte de la nefasta historia de la Argentina. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Hola, Sofía, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Me alegra. Bueno, quería consultarle porque en los últimos días se difundieron varios videos de efectivos policiales golpeando y gaseando a manifestantes en el marco de la sesión de la Ley Bases que no estaban involucrados en los disturbios e incluso hay denuncias de detenciones al azar. Quería consultar si el Ministerio tiene pensado avanzar en algún procedimiento interno para revisar el accionar de estos uniformados y, en segundo lugar, si está previsto algún tipo de operativo de seguridad especial para la movilización en reclamo de la libertad de los detenidos que culminará hoy acá en Plaza de Mayo. Gracias. Con respecto a tu última pregunta, no más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo por particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación, más allá de bueno, no sabemos tampoco la cantidad de gente, pero dentro de lo que el Ministerio de Seguridad estime, estará efectivamente la cantidad de efectivos y el procedimiento que tomará la decisión de realizar el Ministerio de Seguridad. Así que, pero no va a haber nada en particular. Siempre apelando, por supuesto, a cumplir la ley, a respetarla y a que todo sea en paz y no como fue efectivamente lo de la Ley Bases. Con respecto al supuesto accionar de determinados agentes, bueno, en tal caso será cuestión de la justicia investigar si eso es así o no. No hay mucho más para decir, digamos. En tal caso, si efectivamente eso se demuestra, el Ministerio de Seguridad tomará las acciones pertinentes, pero por ahora no hay nada para hacer.
Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, Jaime te Rossi, alejaste, Coordinación. ¿viste? Te alejaste, bien. De malas compañías hay que alejarse. Bueno, con todo cariño, obviamente. Obvio. Preguntarte, Manuel, bueno, si nos puedes contar de la reunión de gabinete, qué temas se trataron. Y una cosita muy cortita, ayer el presidente de Chile, Gabriel Boric, aludió a una reunión o a una charla, breve imagino, con el presidente Milei en relación a los paneles mal ubicados en Tierra del Fuego, pero quería saber si eso efectivamente se dio así, si charlaron algo más que este tema de los paneles que se pueda agregar. Gracias. Bueno, en el gabinete ahora tengamos en cuenta que las reuniones de gabinete se dan una vez por semana, los días martes a las 9 horas, y acá se dio la particularidad que el presidente estuvo de viaje, por lo tanto hubo temas que ocurrieron la semana pasada, pero que fueron temas de la reunión de gabinete de hoy, por ejemplo, el índice de inflación, no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo todos juntos, por lo tanto, hoy hablamos del índice de inflación, analizamos el informe y analizamos también, bueno, para nosotros la inflación núcleo, que dio un poquito más bajo de la inflación general. Bueno, para nosotros es una variable importante de cómo marcha la batalla contra la inflación, independientemente del número del mes a mes. Vamos siguiendo efectivamente la inflación núcleo en detenimiento y con detalle. Hablamos de la renovación del swap, que efectivamente ocurrió. El presidente nos actualizó, yo ya había hablado con él, pero el resto del gabinete se enteró de algunos detalles del viaje al G7. Por supuesto contó acerca de lo que él dijo en el G7, de su exposición, siempre en el marco de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, y efectivamente hablamos de estos encuentros con Kristalina Georgieva y la ley bases, que yo ya se los había comentado a ustedes, pero que el presidente no lo había hablado todavía en reunión de gabinete, que es esto de que esta semana no, la próxima semana probablemente el debate en diputados efectivamente ocurra algún día de la semana que viene. Con respecto a sí, el presidente habló con el presidente de Chile. Lo cierto es que no ocurrió, hubo alguna versión que hablaban por teléfono, esto no fue así, hablaron específicamente, estaban esperando para verlo al presidente de Ucrania, Zelensky, y efectivamente allí informalmente el presidente de Chile le plantea el problema que había con... Está todo bien. Imagínate, con un ruido más en este lío. Lo que pasa es que en las cámaras no se ve, entonces yo después quedo como un loco, pero el lío que me hacen ustedes es bastante importante y me desconcentra bastante, pero no importa, yo los quiero. Así que en ese marco de la espera para verlo a Zelensky, que entiendo que ustedes lo identifican en el momento que le da le hace entrega el presidente Zelensky le hace entrega al presidente Milei de la mención, pero ciertamente en ese momento le hace el planteo el presidente de Chile sobre la diferencia que habría con respecto a los paneles. El presidente se comprometió a hablar con la canciller Mondino y solucionar el problema. Después efectivamente interviene el Ministerio de Defensa y todo queda solucionado. En el día de hoy entiendo que de no haber ningún problema climático, entiendo que estábamos esperando las autorizaciones para el ingreso del personal que iba a retirar los paneles, y el día de hoy, de no mediar ningún inconveniente menor, se va a realizar. Pero no hablaron por teléfono, sí hablaron en persona allí en Europa. Última pregunta. Última pregunta. Hola, vocero, buenos días. Silvia Colombo, de Folha de São Paulo. El gobierno de Brasil hizo una consulta hace 2 semanas por medio de su embajada por los forajidos de la justicia brasileña que estarían en Argentina y estarían involucrados en el intento de golpe en enero de 2023. Quisiera saber si Argentina ya contestó a ese pedido, y de la lista de los 143 posibles prófugos acá, ¿cuántos estarían de hecho en Argentina? Bueno, no, justamente hablé con la ministra la semana pasada sobre ese tema y
Todavía no, yo no tengo la información actualizada hoy, hasta la semana pasada esa información no la habíamos recibido. Ahí hay dos temas. Por supuesto que nosotros respetamos la ley y respetamos la justicia de otros países, por lo tanto, en tal caso, cuando llegue, si es que no llegó ya, no tengo el dato actualizado, por eso es que no puedo responderte con certeza, efectivamente se va a cumplir con lo que indique la ley. Y si son prófugos, en tal caso, tomará intervención Interpol o quien tenga que intervenir para apresarlos y continuar el proceso legal. Te repito, no incumplimos la ley, no solo la nuestra, sino que no incumplimos la ley en ningún otro país. Sí hubo una confusión, que me viene bien la pregunta para aclararla, con el tema de los posibles refugiados, que lo vuelvo a aclarar, lo aclaré la semana pasada. Tema refugiados o personas que piden asilo no depende de nosotros, sino que cada caso ni se toman todos los casos iguales, cada caso es particular y cada caso se analiza la comisión correspondiente, que es independiente y que funciona de manera independiente, que también es válida la aclaración, efectivamente hace el análisis de cada caso en particular. Así que por un lado está lo que vos mencionás y por el otro lado, que aprovecho para aclarar lo que es el tema de los refugiados. Cuando tengamos más información, obviamente es un tema sensible, lo vamos a comunicar. ¿Correcto? No, todavía no hay información y por supuesto hay información que es sensible y que no la comunicamos por cuestiones de seguridad también. ¿Hay una más? Bueno, dale una más, que creo, ya que viniste desde España, ¿no? Bueno, llevo aquí viviendo ya 5 años. Ah, entonces me voy. Sagrario García, de Televisión Española. Esta misma semana el presidente tiene previsto viajar a Madrid de nuevo. Quería saber si nos puede dar algún detalle de esa visita, si más allá de recoger ese premio que le van a dar en Madrid, tiene previsto algún encuentro con alguna autoridad española. También saber si es un viaje privado, quién va a estar a cargo de la seguridad del presidente. Y por otro lado, quería que nos hiciera algún comentario sobre los últimos mensajes que el presidente ha escrito en la red Twitter. Ha vuelto a arremeter contra el gobierno de España, dice que es un gobierno autoritario. ¿Por qué si los cruces con España ya estaban saldados, como usted ha dicho en alguna otra ocasión aquí? ¿Por qué sigue arremetiendo contra el gobierno español y si cree que hay un socialismo autoritario que además persigue a los periodistas cuando el ministro español de Transportes señalaba que ese vehículo no era oficial ni personal, sino un vehículo policial y se estaba marcando una matrícula de un vehículo policial? Gracias. A ver, vuelvo a repetirlo una vez más, nosotros, bueno, de hecho nos pasó con el G7, ¿no? Que no habíamos confirmado la presencia y cuando nos la confirmamos oficialmente, muchos habían dicho que no íbamos a ir al G7, que no íbamos a viajar. Entonces, vuelvo a aclarar, nosotros la agenda la confirmamos el último día antes de que viaje el presidente, al menos las cuestiones específicas. Lo que te puedo decir es que el 20 de junio, Día de la Bandera en la Argentina, el presidente va a estar en Rosario en torno a las 9 de la mañana, luego va a regresar a Buenos Aires y 19:30 va a partir efectivamente hacia España. Todo sujeto incluso a modificación del horario, es el horario que tengo confirmado hasta ahora, pero por supuesto todo es pasible de modificarse. Con respecto a si se va a ver con autoridades de España, en principio no, te repito, es información a hoy, esto puede cambiar de aquí al propio jueves, que es el día que él viaja, al propio viernes, que es el día que él llega. Con respecto a, y con esto cierro y los dejo, con respecto a lo que vos me haces referencia, el tema es un tema que está saldado porque claramente era una discusión entre dos personas, entre dos presidentes, pero
a título personal, donde efectivamente, mientras que uno lo acusaba de drogadicto al otro, el otro le contestaba de una manera, si se quiere, muy sutil y de menor cuantía, alguna cuestión de que refería a su gobierno, como lo que dijo allí en el evento que tuvo en España en el último viaje. Por lo tanto, por supuesto que es un tema saldado y por supuesto que es un tema donde no van a ponerse de acuerdo jamás, ¿no? Porque de un lado nosotros tenemos un presidente liberal y del otro lado tenemos un presidente que no lo es. Por lo tanto, entiendo que cuando hablamos de discusión saldada es porque efectivamente se terminó, no hay mucho más por agregar. Toda la connotación adicional que puedan tener tweets o que pueda tener alguna declaración como la que te puedo hacer yo o como la que puede volver a hacer el presidente de Argentina con respecto a su par español, queda en el marco del mismo debate que no va a llegar a ningún punto común porque no lo hay, porque... el micrófono, pues no te escucho. Pero el gobierno argentino considera que en España se persigue a periodistas. Bueno, el presidente fue claro con un caso en particular que hubo con un periodista al que efectivamente consideramos que ha sido maltratado y en tal caso no tratado en el marco de la libertad de prensa y de expresión que todos pretendemos que existan no solo en Argentina, sino en todo el resto de los países del mundo. Así que sí, efectivamente lo que el presidente manifiesta es efectivamente lo que pensamos todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.